No habían pasado ni 15 minutos desde el despegue, cuando el cielo se abrió con una explosión que marcaría la historia de la aviación japonesa. El vuelo JL-123 comenzaba a desmoronarse, y con él la esperanza de sus 524 ocupantes. El 12 de agosto de 1985, en el Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio, un Boeing 747SR de Japan Airlines con matrícula JA8119 se prepara para su quinto vuelo del día, con destino a Osaka. A bordo 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Es temporada de Obon, una festividad japonesa que llena los cielos de vuelos cortos. Todo parece rutinario, pero nada lo es. Este no era un avión cualquiera. 7 años antes, este mismo Boeing 747 había sufrido un accidente en Osaka. Durante el aterrizaje, su cola golpeó violentamente la pista. El mamparo de presión trasero quedó destruido, y aunque fue reparado, lo que nadie sabía es que esa reparación sellaría su destino. A las 18 horas, el vuelo 123 despega rumbo a Osaka. A los 12 minutos, una explosión sacude la parte trasera del avión. Una lluvia de papeles, vasos y gritos llenan la cabina. El líquido hidráulico comienza a desaparecer. Sin saberlo aún, los pilotos están perdiendo el control total del avión. Tokio Haneda recibe la transmisión de emergencia. JL-123, solicitamos regresar a Haneda. Tenemos un problema grave. Pero ya es demasiado tarde. Los 4 sistemas hidráulicos han fallado. El avión se convierte en una nave sin timón, sin frenos, sin destino. El 747 sube, baja, se tambalea y no hay forma de detenerlo. Los pasajeros usan sus máscaras de oxígeno, pero los pilotos, en medio del caos, olvidan las suyas. La hipoxia nubla su juicio, sus voces se apagan, solo queda el balanceo holandés, un movimiento descontrolado que los aleja de cualquier pista de aterrizaje. En un esfuerzo desesperado por controlar la aeronave, la tripulación intenta usar los motores, ya que es lo único que aún funciona. Desde tierra, testigos ven el avión tambalearse en el cielo. Algunos comienzan a tomar fotografías. En la cabina solo hay gritos. Varios pasajeros comienzan a escribir cartas de despedida a sus familias. Mientras el avión pierde altitud rápidamente, las montañas del monte Fuji se acercan, y justo cuando parecía inevitable, el 747 logra un último ascenso. Estos son los últimos segundos que quedaron grabados en la caja negra del vuelo 123. El avión se estrella en el monte Takamagahara. Solo 4 personas sobreviven. 520 mueren. Muchos no por el impacto, sino por haber esperado ayuda que nunca llegó. Un avión militar estadounidense encuentra los restos del avión. Ofrece ayuda inmediata, pero el gobierno japonés la rechaza. Horas después, rescatistas encuentran a 4 personas vivas, entre ellas una azafata fuera de servicio que confiesa: después del accidente, oía gritos, pero poco a poco se apagaron. Todo quedó en silencio. Muchos murieron esperando. La investigación reveló la causa del accidente. Una reparación mal hecha 7 años antes. El mamparo trasero fue unido con una simple línea de remaches. Con cada vuelo del avión se abría una grieta, hasta que la grieta se convirtió en una explosión. Este sigue siendo el accidente aéreo más mortal de la historia con una sola aeronave. Y todo por un error humano, un pequeño fallo que terminó con 520 vidas. Hay llamadas al 911 que quedan grabadas en la memoria colectiva por su crudeza.
algunas tan inquietantes que son utilizadas por la policía para el entrenamiento de los operadores en la línea de emergencias, como la realizada por Ruth Price, una mujer que llamó desesperadamente buscando ayuda, segundos antes de enfrentar algo aterrador. Durante años, la identidad y destino de Ruth Price fueron objeto de misterio y especulación. Ahora sabemos que se trataba de Ruth M. Price, una mujer anciana que vivía sola en San Diego, California. Su llamado ocurrió en noviembre de 1980, marcando un momento aterrador que se volvió legendario. Ruth, entonces de 67 años, llamó al 911 para informar sobre un hombre sospechoso merodeando fuera de su hogar. La voz de Ruth revela una auténtica angustia que anticipa el peligro inminente al que se enfrentaría. Este es el audio original de aquella aterradora llamada. Advierto que es extremadamente perturbador. What's the problem, ma'am? Oh, there's some guy been checking the place out. Oh, well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door, and said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Mm-hmm. Where is he now, ma'am? I don't have no idea. La llamada es breve pero escalofriante. Ruth describe al hombre sospechoso brevemente antes de ser interrumpida por un ataque violento. Los sonidos que se escuchan reflejan claramente la desesperación y el terror de una persona enfrentando lo peor. Pero, ¿qué sucedió realmente? Contrario a las teorías iniciales, recientemente se reveló que Ruth Price sobrevivió al ataque. Durante la llamada fue estrangulada por un desconocido agresor, pero logró defenderse, obligando al agresor a huir. Ruth vivió hasta 1994, confirmando que la tragedia no tuvo el desenlace fatal que muchos habían asumido por años. Aunque el caso está resuelto y conocemos la verdad, la llamada de Ruth Price sigue siendo usada en entrenamientos policiales por su intensidad y como ejemplo de la importancia vital del manejo adecuado de emergencias. Su difusión global la convirtió en una leyenda de terror del Internet. El caso de Ruth Price es un testimonio aterrador, pero también esperanzador sobre la resistencia y valentía humana frente al peligro real. Aunque ahora sepamos la verdad, su llamada seguirá siendo una de las grabaciones más estremecedoras jamás escuchadas. Hace unos minutos una avioneta se estrelló muy cerca de la fuente de petróleos en la zona de las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México. Esto sucedió en las calles de Pedregal y Monte Elbrus. El día de hoy, al regresar de una gira de trabajo por el estado de San Luis Potosí, perdió la vida el secretario de Gobernación, el licenciado Juan Camilo Muriño. Acompañaban al secretario de Gobernación, el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, Miguel Monterrubio, Arcadio Echeverría, Norma Díaz, el capitán Julio César Ramírez Dávalos, el copiloto Álvaro Sánchez y la sobrecargo Giselle Carrillo, quienes también fueron colaboradores míos. Es el 4 de noviembre de 2008. La tarde en la Ciudad de México avanzaba con normalidad, hasta que un rugido en el cielo rompió la rutina, y luego el fuego lo consumió todo. Un jet privado cayó en pleno corazón de la capital mexicana, arrasando vehículos, edificios y vidas. Entre los restos calcinados yacía el cuerpo del secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, mano derecha del entonces presidente Felipe Calderón. Lo que en un inicio pareció un accidente aéreo más, terminó convertido en uno de los episodios más oscuros y perturbadores de la política mexicana reciente. Juan Camilo Muriño, político joven, ambicioso, con apenas 37 años ya dirigía la Secretaría de Gobernación.
Español de nacimiento pero mexicano naturalizado, era considerado por muchos como el heredero político de Calderón, pero también acumulaba enemigos. Su nombre ya aparecía en escándalos por conflicto de interés, y su lucha contra el crimen organizado lo había puesto en la mira. La tarde del 4 de noviembre del 2008, el Airjet 45 con matrícula XCBMC de la Secretaría de Gobernación se aproximaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras despegar de San Luis Potosí. A bordo iban Muriño, el exfiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos y otros funcionarios más. A las 18:45, el jet pierde el control y cae violentamente en Lomas de Chapultepec, una zona densamente poblada. El brutal impacto provocó un incendio al instante. En el lugar murieron los 9 ocupantes del avión y 7 personas en tierra. La pregunta era inevitable: ¿qué pasó en esos últimos segundos? La grabadora de voz de cabina fue recuperada y su contenido es escalofriante. Aviso 14, mire a la izquierda rumbo 220, límite radial 2. ¿Se pone con 800 por la izquierda 220, vamos a por emisión de Perdón, Víctor Romancha, mi servicio de la autoridad de contacto en doble 18. Buen día, 18, gracias. Tengo los 5 por la derecha y menos el de la derecha. A ver si vamos a ir a hacer el partido de En la grabación se percibe el miedo en las voces de los pilotos, al darse cuenta que el final es inminente, que están a punto de morir. La investigación oficial concluyó que se trató de un error humano. Los pilotos no mantuvieron una distancia segura con un Boeing 767 que iba delante. Al entrar en su estela de turbulencia, el Airjet fue desestabilizado y cayó. Además, descubrieron que los pilotos no estaban debidamente certificados, incluso falsificaron su experiencia de vuelo. Pero no todos quedaron satisfechos con esa explicación. Muchos se preguntaban: ¿cómo es posible que 2 figuras clave en la lucha contra el narcotráfico murieran el mismo día, en el mismo vuelo y en un accidente evitable? ¿Fue realmente un error o un mensaje? Periodistas como Anabel Hernández han sugerido que el accidente no fue tal, sino una advertencia del crimen organizado, una represalia por no cumplir acuerdos secretos. Otros afirman que la investigación fue manipulada, que hubo encubrimiento, que la verdad nunca verá la luz. El fuego consumió los cuerpos, pero el misterio sigue ardiendo. ¿Y tú? ¿Crees que fue un accidente o algo mucho más siniestro? El siguiente caso en esta recopilación nos lleva a una de las grabaciones más insólitas dentro del mundo de lo paranormal. El SpiritCom es un dispositivo que en teoría fue capaz de permitir conversaciones con entidades del otro mundo. Y no hablamos de psicofonías accidentales, ni de voces confusas entre interferencias. Hablamos de diálogos claros, largos y documentados. Y aunque para algunos es una simple farsa, no le quita lo inquietante. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado distintas formas de comprender y contactar con lo desconocido. Sueños, apariciones, sesiones espiritistas y más adelante, con el desarrollo de la tecnología, máquinas diseñadas específicamente para contactar con los muertos. Y es justo ahí donde entra en escena el SpiritCom. En el año 1982, una organización llamada Meta Science Foundation anunció haber desarrollado un dispositivo que permitiría la comunicación directa con seres del más allá. El proyecto estaba liderado por un hombre llamado Bill O'Neill,
junto con un equipo de ingenieros y técnicos en electrónica. Según los reportes de la propia fundación, el Spiritcom fue capaz de registrar hasta 20 horas continuas de voces provenientes del otro mundo. Estas no eran simples interferencias, eran mensajes con estructura, frases completas, algunas incluso respondían preguntas en tiempo real. El equipo estaba compuesto por transmisores, amplificadores de válvulas y generadores que creaban un entorno propicio para recibir esas señales. Bill O'Neill operaba el dispositivo, haciendo también el papel de medium, y durante varias sesiones, una misma voz masculina comenzó a manifestarse repetidamente. Lo más perturbador es que esa voz no solo hablaba, también daba instrucciones. Le indicaba qué frecuencias debía ajustar el equipo para obtener mejores resultados. Finalmente esa voz se identificó con un nombre, Dr. Muller, un nombre que no significaba mucho, hasta que investigaron su origen. Resultó ser el de un técnico de la NASA, fallecido en 1967. A partir de ese momento, Bill O'Neill sostuvo varias conversaciones con esta supuesta entidad. El tono de las grabaciones es frío, mecánico, pero al mismo tiempo profundamente desconcertante. Existen grabaciones en las que se puede escuchar a O'Neill frente al Spiritcom, hablando y recibiendo respuestas. Lo que escucharás a continuación es un fragmento de ese material original. That audio just, I don't know, the frequency. There it is. Try it now, Doctor. Very well, Liam. I'm going to turn these other frequencies on too, sir. Those other frequencies are on now. They may be a little too loud, I don't know. Very well, They're too loud, William. It makes me very uncomfortable. You understand? Yes, I understand, sir. Can you see me, William? Can I see you? Yes. Where are you, sir? I'm right here beside you, sir. No, I don't see you, sir. No, I'm here, William. Well, that's the reason I turned the camera on, sir. You never know when you understand. You're very well, William. Oh, yes. You asked me if I had been. And then you were there on my yes. Tras la muerte de Bill O'Neill, nadie más logró hacer funcionar la máquina. Los intentos de replicar el fenómeno usando las mismas configuraciones resultaron inútiles. Las voces se desvanecieron hasta desaparecer por completo. La Fundación Metascience terminó por liberar los planos del Spiritcom, esperando que alguien más, en algún punto, pudiera revivir el experimento. Pero hasta hoy, nadie ha logrado replicar los resultados. Lo único que queda es el testimonio, las grabaciones y la duda eterna. ¿Fue una gran farsa tecnológica o uno de los pocos contactos reales con el más allá registrados? México es tierra de colores, sabores y sombras. Detrás del esplendor cultural y los paisajes vibrantes, existen enigmas y sucesos perturbadores que el tiempo no ha logrado borrar. Historias que no están escritas en los libros, pero que sobreviven de boca en boca, y cuando el sol se oculta, esas historias despiertan. En la década de los 90, un programa de radio se convirtió en el canal directo entre este mundo y el otro, una puerta abierta al miedo real. Su nombre, La Mano Peluda. Más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda. Transmitido por primera vez el 13 de agosto de 1995, bajo la conducción de Rubén García Castillo y después Juan Ramón Sáenz, el programa permitió que miles de personas contaran en vivo sus experiencias paranormales. Lo que hacía único al programa no era la veracidad de los relatos, era la atmósfera, el tono y la posibilidad de que, en medio de la noche, lo que escucharas fuera más que una simple historia. Entre cientos de testimonios, uno quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. Un caso oscuro, escalofriante y perturbador. Hablamos del infame caso Nash, también conocido como el Pacto con la Santa Muerte. Nash, desesperado tras la muerte de su novia, decidió pedir ayuda a una fuerza que nunca da sin pedir algo a cambio. Lo que sucedió después es difícil de explicar con lógica. Bienvenido, Nash, a sus órdenes.
Quería contarles algo que me ocurre. Sí, señor. Lo que pasa es que yo tuve un pacto con la Santa Muerte y le di sangre, y desde ese tiempo me han ocurrido cosas muy extrañas. ¿Usted hizo un pacto de qué a cambio de qué? Porque yo quería regresar con mi novia, pero mi novia falleció. Y desde ese momento me ocurren cosas muy extrañas. Según Nash, su vida comenzó a deteriorarse de forma violenta después del ritual. Aseguraba que hablaba en idiomas desconocidos, que su cuerpo sufría movimientos involuntarios y que sentía una entidad habitando dentro de él. A Juan Ramón Sáenz lo acompañaba el pastor Hugo Álvarez, quien atentamente escuchaba y hacía preguntas al joven. Bien, lo están escuchando el pastor Hugo Álvarez y el maestro Nix Ham. Pastor Hugo Álvarez. Sí, ¿qué frases, si recuerdas, utilizaste en el pacto? ¿O entregaste a tu novia? ¿O le dijiste que entregabas tu alma, tu vida a cambio de regresar con ella? ¿O que si no te la daba mejor que se muriera? ¿O qué frase es la que usaste? Yo quería regresar con ella. Solo dijiste quiero regresar con ella ¿Y qué ofreciste a cambio? Sangre. ¿De tu cuerpo? ¿De qué parte? De mi cuerpo. Sí. ¿Te cortaste dónde? En la mano. Pero lo más inquietante fue cuando durante su llamada al programa, Nash comienza a cambiar de voz a una voz escalofriante. ¿Y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones? A partir de un mes después. Muerte. Ahí ya se empieza a manifestar. Ok. Mira, tú estás consciente porque lo acabas de decir. Y si estás consciente y lo estás escuchando, tú lo puedes controlar. Escucha mi voz. No puedes, Nash. Escucha mi voz. Regresa, Nash. Escucha mi voz, regresa. Escucha mi voz. Te ordeno que regreses, Nash. Regresa, Nash. Yo aquí te conjuro en el nombre de Cristo. Fuera de aquí. Nash, escucha mi voz y regresa. Escucha mi voz y regresa, Nash. Escucha mi voz. Escucha mi voz, regresa. Escúchame. Escúchame, Nash. Escucha mi voz y regresa. Ríe, llora, suplica y luego se escucha algo que no parecía humano. Nash, repítelo, lo tienes que dejar hablar, tus lenguas demonios están atadas. Habla, Nash. Lo de todos él es mío. Nash, escucha mi voz y regresa. Nash, escucha mi voz. Regresa, tú puedes, Nash. Y Dios es contigo. Regresa, Nash. Escucha mi voz y regresa. Nash, regresa. Respira profundo y regresa. Nash, regresa. Eso es, Nash, tú puedes. Tú tienes el poder. Es tu voluntad, es tu cuerpo. Nash ya declaró que acepta al Señor Jesús en su corazón y en su alma. Y Nash ha declarado que es propiedad del Espíritu Santo. No puedes estar más ahí, lo tienes que dejar. No lo debes atormentar. Tu poder está limitado, está atado. ¿Fue real? ¿Un engaño muy bien montado? ¿O acaso una posesión genuina transmitida en vivo? No hay forma de saberlo con certeza. Lo único que queda claro es que el miedo que generó fue auténtico. Aquel llamado quedó como uno de los momentos más oscuros de la radio mexicana. Este caso es uno de los más famosos y no podía faltar en este video, no solo por lo aterrador de los hechos, sino por lo cruel y triste de lo ocurrido. Una historia tan macabra y retorcida que bien podría parecer ficción, pero fue real, y tras escucharla,
una serie de preguntas quedan resonando en la oscuridad de nuestra mente. ¿Qué tan fácil es moldear la voluntad de una persona? ¿Cuánto poder puede llegar a tener un solo individuo sobre cientos de mentes vulnerables? ¿Y hasta qué punto puede alguien caer tan bajo como para adorar ciegamente a su propio verdugo? En 1978, el mundo fue testigo de un horror inimaginable. Una secta, un líder y un final que estremecería a toda una generación. Este es el caso de Jim Jones y la masacre de Jonestown. El autoproclamado pastor Jim Jones fundó una organización conocida como el Templo del Pueblo. Sus primeras ideas parecían revolucionarias para su tiempo: igualdad racial, rechazo al odio y una visión comunitaria del futuro. Pero detrás del panfleto lleno de promesas se escondía una trampa. Jones mezclaba el cristianismo con ideas comunistas y manipulaba a sus seguidores para girar toda su vida en torno a él. Pronto dejó de ser un simple pastor y se autoproclamó Mesías. Los niños recibían una educación alterada, donde figuras como Jesucristo eran reemplazadas por el propio Jones, y la comunidad fue aislándose cada vez más. Los seguidores abandonaban sus hogares, sus familias, y entregaban todos sus bienes para vivir en la comuna, aislados, controlados y adoctrinados. Cuando comenzaron los rumores de abusos, golpes y castigos, Jones temió por la intervención del gobierno. La solución fue radical: huir. Llevó a más de 900 seguidores a una zona remota en Guyana, Sudamérica, un lugar sin vigilancia, sin medios, sin escapatoria. Ahí nació Jonestown, el infierno en la tierra. Las familias desde Estados Unidos no se rindieron. Con la ayuda del congresista Leo Ryan, presionaron a Jim Jones para que permitiera una visita oficial. Jones, acorralado, aceptó. Ryan viajó con periodistas y testigos, y en medio de la visita, anunció que quien quisiera regresar a Estados Unidos podía hacerlo. Varios valientes se acercaron, y aunque al principio pareciera que se les permitiría marcharse, todo era una trampa. Antes de que pudieran abordar al avión, fueron emboscados en el aeropuerto. Leo Ryan, 3 periodistas y una desertora fueron asesinados brutalmente. Otros sobrevivieron al hacerse los muertos. Ese crimen provocó lo inevitable. Un comando militar estadounidense se movilizó, y entonces vino el horror absoluto. Fortunately, being so bewildered with many pressures on my brain, seeing all these people behave so treasonous, it was just too much for me to put together. But I now know what he was telling me, and it'll happen if the plane gets in the air, even. So my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly, because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way we can survive. El 18 de noviembre de 1978, después del asesinato del congresista, Jones reunió a toda la comunidad en el pabellón central y les anunció que la revolución suicida debía cumplirse. Les dijo que el gobierno vendría a torturarlos y que era mejor morir dignamente. En una tina de metal, prepararon una bebida de Flavor Aid mezclada con cianuro y sedantes. Los niños fueron los primeros. Les dieron la bebida letal a bebés y niños, administrada por sus propios padres o miembros del personal. Los adultos la bebieron después, algunos de forma voluntaria y otros forzados a punta de pistola por los guardias armados. Algunos intentaron escapar a la selva, pero fueron perseguidos y asesinados. Todo esto fue grabado por el mismo Jones, quien no bebió el veneno. Fue hallado muerto de un disparo en la cabeza. Muchos creen que posiblemente se disparó él mismo. You got to move. Are you going to get the medication here? You got to move. Yeah. Marston, is about 40 minutes.
to move, and the people that are standing there in the aisle go stay in the radio room yard, but everybody get behind the table and back this way, okay? There's nothing to worry about. Everybody keep calm and try and keep your children calm. And the older children can help love the little children and reassure them. Aren't crying from pain. It's just a little bitter tasting, but they're not crying out of any pain. En la grabación se percibe claramente el miedo de algunas personas. Jim Jones les permite expresar sus opiniones y dudas, y varios de ellos confiesan temerle a la muerte. También se escuchan los llantos de niños y adultos, sumidos en el caos. En un momento, la asistente de Jones intenta calmar a la multitud, diciendo que los niños lloran por el mal sabor del brebaje, pero que no sienten dolor. Nada más lejos de la realidad. La muerte que les esperaba era lenta, dolorosa y absolutamente agónica. 918 personas murieron ese día, incluyendo más de 300 niños. La historia de Jonestown no es solo una tragedia, es una advertencia eterna sobre el poder del fanatismo, la ceguera colectiva y la vulnerabilidad humana ante la manipulación. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañarme. Si te gustó el contenido, te agradecería que dejaras un like y compartieras tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando más historias como esta, te invito a suscribirte. Seguiré esforzándome por hacer crecer este proyecto y traer cada vez relatos más oscuros y perturbadores.